El protector y los 4 guardianes. Capítulo 23. Ruinas y ascensiones. La tensión en la oficina era evidente, con Fudge, Umbridge, Perky y Marcus aún encadenados y atados con cuerdas. Dolores parecía un volcán a punto de estallar, con la cara roja de ira. Había estado a punto de que arrestaran a Dumbledore y Potter, pero este último se le había adelantado. Muy bien, llevemos a estos imbéciles a una celda. Rufus apenas pudo disimular la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Llevaba mucho tiempo esperando este momento, pues Fudge y Umbridge por fin estaban a punto de recibir su merecido. Justo cuando John estaba a punto de moverse, Harry lo interrumpió. ¿Qué crees que estás haciendo, Dawlish? Observó las sutiles miradas del hombre a Fudge y Umbridge, su lenguaje corporal y la microexpresión que le dedicaba a su futuro colega Auror. Estoy reuniendo las pruebas, Potter, y ya no tienes por qué hacerte el Auror. Esto es ahora un asunto del ministerio y está fuera de tu jurisdicción, dijo con aires de superioridad moral. No estés tan seguro, Dawlish, ya que no estamos en el ministerio, ¿verdad? El hombre fulminó a Harry con la mirada mientras se acercaba para mirarlo a la cara, a pesar de ser 8 centímetros más bajo que Potter. Lo miró directamente a los ojos. Y si fuera tú, comprobaría tu tono. Tenías razón al decir que era un Auror, así que quizás puedas decirme qué demonios le pasó a Ludo Bagman, ya que estabas presente cuando Fudge hizo que el Dementor le chupara el alma. El hombre abrió mucho los ojos. Pero, continuó Harry, tú y Ridgeback estaban presentes cuando ordenó a la criatura que besara a Bagman. Me parece interesante cómo se hicieron a un lado con tanta facilidad para permitirle que besara al hombre antes del día de su juicio. Era el ministro de magia. Su deber es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de este país y, como cualquier Auror, servimos al ministro de magia. No, tú sirves a la gente de este país y defiendes la ley y el orden. No eres un político codicioso y sin agallas ni un gobierno corrupto. Hiciste juramento el día que recibiste tu insignia de Auror. Sin embargo, a pesar de eso, hiciste lo que te resultó fácil para ascender en tu cargo respondiendo ante este inútil. ¿Me estás acusando de traición?, preguntó John furioso. ¿Quién se creía Potter para cuestionarlo? Un Auror veterano. He sido Auror desde antes de que fueras un brillo en los ojos de tu mamá, muchacho. Saqué una buena nota en mis exámenes éxtasis y fui uno de los mejores cadetes de la Academia de Aurores. Después de años de servicio, ¿te atreves a cuestionar mi lealtad? Solo hay unas pocas personas en la oficina de Aurores y Fuerzas del Orden en quienes confío, y tú no eres una de ellas. En otras palabras, eres demasiado escurridizo y fácilmente influenciable por quienes ostentan el poder. Ya basta, ustedes dos. Kingsley los separó y miró con severidad a su colega. Recuerden su lugar, John. Dawlish podía ser un buen Auror, pero su carácter era cuestionable. Luego miró a Harry. Lord Potter, entiendo que no sea de confianza fácil, pero Dawlish sigue siendo un Auror. Harry miró a Kingsley al notar el sutil disgusto en su voz. Entonces, decidido a seguirle el juego, asintió a regañadientes, recogió los paquetes llenos de pruebas y los metió en el pecho de Dawlish. Si lo arruinas, las consecuencias recaerán sobre ti. Ahora, sal de mi castillo. Un furioso John fulminó con la mirada al adolescente con la mirada, dispuesto a replicar, pero se detuvo al recibir la mirada de Alastor y los adolescentes, quienes lo apuntaban con sus varitas. Furioso y a regañadientes, usó la red flu del director y regresó al ministerio con Rufus. ¿Quieres explicarlo?, preguntó Arcturus, preguntándose qué estaba haciendo Harry, aunque tenía una idea. Un momento, levantó un dedo y agitó su varita, conjurando 4 sacos de artillera alrededor de las cabezas de Fudge, Umbridge, Ridgeback y Perky, añadiendo hechizos silenciadores y de zumbido para que no pudieran decir ni oír nada. Ahora podemos hablar con libertad. Es bien sabido que estos dos, señalando a Cornelius y Dolores, tienen ojos y oídos en el ministerio, y Dawlish es uno de sus mayores defensores. Así que dígame, Auror Moody. ¿Confía en que hará su trabajo y no dirá nada de lo que pasó aquí a nadie fuera de la oficina de Aurores? Pronto besaría el dobladillo del bastardo asesino Voldemort, gruñó en respuesta. Ahora bien, ¿qué crees que pasaría si personas como Lucius Malfoy y Walden Knight descubrieran que sus 2 marionetas están siendo acusadas? ¿Cómo crees que reaccionarían? Una sonrisa diabólica cruzó sus labios. Buena idea. Harían todo lo posible por librarse de ellos o esconderse. ¿Por qué? Porque sabrían que cualquier información que esos dos tuvieran se haría pública y sería utilizada como prueba en su contra. Excelente trabajo, empezó a aplaudir Harry.
Para ser un anciano paranoico y desconfiado de varias personas, aún lo lograste. Pero si sabes que Dawlish es más leal a Fudge y a Umbridge, ¿por qué le das todas las pruebas? Preguntó Kingsley. ¿Lo hice? ¿O le di una copia? Preguntó Harry con una sonrisa pícara antes de saludar a Adrián, Daphne y Aaron, quienes abrieron sus relojes y sacaron 3 paquetes idénticos. Prepárense para cualquier cosa y, sobre todo, sepan con quién están tratando. Arcturus lo miró con orgullo. Inteligente, astuto y hábil. Un trabajo impresionante. Bueno, soy un negro, ¿no? Respondiendo a la sonrisa del hombre, le respondió con una suya. Ahora, pongamos en marcha este espectáculo y saquemos esta basura de la escuela, y para asegurarnos de que no pase nada raro, Miwa y yo iremos al ministerio. Luego se giró hacia Séptima McGonagall. Profesor McGonagall, ¿sería tan amable de llevar a los estudiantes que no están malditos ni hechizados de vuelta a sus salas comunes? Minerva asintió, guiando a los estudiantes de vuelta a sus salas comunes. Profesora Vector, por favor, lleve a estos 2 a la enfermería con los demás estudiantes de la brigada inquisitorial. Que nadie salga de esa enfermería. Miwa sonrió mientras caminaba para pararse a su lado. ¿Listo para ir, compañero? Harry rió entre dientes. Te doy 6. Luego, mirando al Supremo Mugwump, añadió. Lo siento, nuestra reunión se interrumpió. Que Lord Black termine en mi lugar. Kingbade asintió y siguió a Lord Black y al Capitán Stevenson fuera de la oficina. Una vez hecho esto, Harry y Miwa levantaron a los prisioneros y usaron la Red Flu para transportarlos al ministerio. A estos les siguieron Kingsley y Modi, quienes reunieron las pruebas y los siguieron. Grupo por grupo, fueron por la Red Flu a la oficina de los Aurores, donde se encontraron con Scrimgeour y un Dawlish cenudo. Este último exigió saber por qué los 4 llevaban sacos sobre la cabeza. Miwa simplemente lo fulminó con la mirada y le dijo que los llevara a las celdas de detención. A John no le gustaba que le dieran órdenes, especialmente un adolescente, pero obedeció. Se dirigieron al ascensor, los bajaron, y al instante la temperatura bajó. El frío les invadió el cuerpo. Al llegar a su piso, pasaron por la entrada y llegaron a su destino, donde había nada menos que 14 aurores presentes. Por suerte, uno de ellos me resultaba familiar. ¿Qué hacen aquí, Harry y Miwa? Solo estoy aquí para entregar esta basura. ¿Hay alguna celda disponible? Le susurró al oído quiénes eran, y ella sonrió. Síganme, los condujo más allá de una puerta que conducía a las celdas de detención. Esto ha tardado mucho en llegar. Usando su llave de Auror, abrió las celdas una por una. Harry tomó a Fudge y a Umbridge, mientras que Miwa se llevó a Perky y a Ridgeback. Luego, quitándoles los sacos de la cabeza, sonrió. Sacó la varita de Fudge del bolsillo y lo arrojó con fuerza al suelo contra la pared. Esto es solo el principio, lo peor está por venir. Dora cerró la celda cuando Fudge empezó a gritar amenazas a todo pulmón. Dora, ¿te gustaría hacer el siguiente? Harry le sonrió con suficiencia, y ella le devolvió la sonrisa. Con gusto, agarró el cuello del esponjoso traje rosa de Dolores, sacó su varita del bolsillo y el saco de la cabeza. No tienes idea de cuánto tiempo he querido hacer esto. Eres asquerosa, Nimadora la interrumpió dándole un puñetazo en el cuello a la mujer y pateándola hasta meterla en la celda. Los 2 primos chocaron las manos antes de que Dora cerrara la celda. No irás a ningún lado, ¿verdad? Resopló Harry, divertido ante su ocurrencia. Miwa se acercó a los 2, le entregó a Dora las varitas que les quitó a Perky y Marcus, y los siguió afuera cuando el metamorfo se las guardó en el bolsillo. Se acercó a Ojo Loco cuando Dawlish salió de la habitación con los demás oficiales. Mejor vigila a Dawlish. Podría tener algo bajo la manga. Créeme, muchacha, si intenta algo, no será ante Rufus a quien tendrá que rendir cuentas, prometió Alastor. Sabía lo que la chica pensaba y se compadecía de ella. Dawlish no era alguien en quien confiara ni en quien confiaría. Mientras tanto, Harry hablaba con Rufus. Por favor, estén atentos a Luizengamot durante el juicio, pues presiento que algunos podrían estar ausentes. No hace falta que me lo repitas, dijo Rufus con una sonrisa. Si alguna vez cambias de opinión sobre ser Auror, avísame y habrá un puesto para ti. Aprecio la oferta y gracias por su ayuda, le ofreció la mano, que Rufus aceptó, y ambos se estrecharon la mano. ¿Hay algo más? ¿Qué sería eso? Sé que esto no es el protocolo, pero tengo un amigo poderoso que quisiera interrogarlos a los 4 antes del juicio. Rufus perdió la sonrisa y se quedó pensativo, sopesando los pros y los contras de la petición de Lord Potter.
Esto iba contra las normas y normalmente no estaba autorizado, aunque de no ser por Potter, nunca habría conseguido tantos trapos sucios de Cornelius y los demás. Tras pensarlo un par de minutos, tomó una decisión. Dile a tu amigo que esté aquí a las 11 de la noche. Sus juicios serán el 4 de este mes. Un placer hacer negocios con usted, asintió respetuosamente, fue a despedirse de Dora y siguió a Miwa mientras ella salía de la habitación. Subieron al ascensor y subieron a la oficina de los Aurores en el primer piso. ¿Crees que tu amiga querrá estar presente durante el interrogatorio? Harry la miró. Quiero decir que sí, pero está ocupada con otras responsabilidades y estará demasiado ocupada. Caminaron hasta que estuvieron fuera de la oficina principal. Nos vemos pronto, se abrazaron y se teletransportaron. Al regresar a Hogwarts, Harry aterrizó frente a la enfermería, donde Dumbledore, Vector y Madame Pomfrey discutían mientras los miembros de la brigada inquisitorial yacían en sus camas, obviamente dormidos gracias a un somnífero suave, junto con Seamus y Marietta. Este año ha sido uno que nadie olvidará jamás. La audacia de tener a esa horrible mujer como profesora y otorgarle tanto poder fue un completo error. Querida Poppy, Dumbledore parecía haber envejecido 20 años, pero también más aliviado. Créeme, no eras la única que se oponía a que Dolores estuviera aquí tanto tiempo. Créeme. Eso es un hecho, dijo Harry, dando a conocer su presencia al entrar en la enfermería. Director, creo que sería prudente que convocara a todos los profesores a la sala de profesores, hay varias cosas que deben discutirse. Albus usó las protecciones de la escuela para transmitir un mensaje a los profesores y les dijo que estuvieran en la sala de profesores en 15 minutos. ¿Nos vamos? Él y los dos profesores más jóvenes salieron de la sala y fueron a la sala de profesores a esperar a los demás. Apenas 10 minutos después, todos los profesores estaban en la sala, y algunos se preguntaban qué estaba pasando, pues faltaban 2 personas. Director, ¿qué es tan importante que nos ha convocado esta noche? Estaba preparando remedios para el dolor de cabeza y brebajes calmantes para Madame Pomfrey. Severus no parecía contento de que lo llamaran mientras estaba obviamente ocupado. El director percibió la ansiedad de los profesores ausentes durante la reunión. Hoy mismo, los profesores Dolores Umbridge y Perky Weasley fueron arrestados junto con Cornelius Fudge y el Auror Marcus Ridgeback, respondió con franqueza, para su sorpresa. Sus delitos incluyen el uso de plumas de sangre durante las detenciones y el uso ilegal de Veritaserum y alteraciones de la memoria en los estudiantes. Por lo tanto, nos falta un profesor de defensa contra las artes oscuras y necesitamos un sustituto. Pero antes de empezar, tengo un par de cosas que decir, director. Harry levantó la mano, a lo que Dumbledore asintió suavemente, indicándole que continuara. Primero, creo que es prudente devolverle esto al profesor Snape, le entregó una botella verde que le resultaba familiar al profesor de pociones del colegio. Severus tomó la botella y se la ató al cinturón. Ahora que esa fea perra se ha ido, finalmente podemos revocar esos decretos y disolver el escuadrón inquisitorial. Toma, toma. No te voy a discutir, chilló Filius. A mí me pasa lo mismo, asintió Burbage con vehemencia. Odiaba a Dolores con pasión y le habría gustado estar presente cuando la arrestaron. Pero al menos la mujer por fin se había ido. ¿Y qué hay de los miembros de la brigada inquisitorial? 6 de Slytherin y 2 de Hufflepuff se unieron. 3 de ellos eran prefectos. ¿No van a ser castigados? No, serán castigados. Todos. Dijo Harry. Han abusado de su cargo y han atormentado a varios estudiantes al asignarles demasiadas detenciones y han perdido una cantidad ridícula de puntos. Ninguno se librará de la responsabilidad, especialmente los señores Malfoy, Goyle, Henson y la señora Parkinson. Propongo que los expulsemos a los 4, junto con el señor Finnegan y la señora Edgecombe. Un momento, intervino Dumbledore mientras algunos profesores asentían. Señor Potter, entiendo lo que dice, y los estudiantes deben aprender que sus acciones tienen consecuencias. Pero la expulsión es demasiado. El señor Finnegan y la señora Edgecombe ya han recibido un castigo severo, y los otros 4 son solo niños que han sido descarriados. Creo que 2 meses de detención serán suficientes. ¿Qué tal el pacifista? Mirando al hombre con los ojos entrecerrados. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no quiere expulsar al señor Malfoy y a sus amigos? Solo pienso que, no mientas, Albus, lo fulminó con la mirada. Tienes una razón para retenerlos aquí. Cuéntala. Todos lo miraron con la misma expresión. Sin ver salida, Albus suspiró. La razón es que Voldemort se enfadará muchísimo si se entera de lo que ha pasado hoy.
¿Todos recuerdan la última vez que los enviaron a casa? Bueno, cuando regresaron, vi un poco de su magia a su alrededor y supe que habían sido torturados repetidamente con la maldición Cruciatus. Siguen siendo niños, independientemente de lo que hayan hecho este año y de quiénes sean sus padres. Si los enviamos a casa, Voldemort los torturará o los matará. Así que se libran con un tirón de orejas y no aprenden nada, objetó Pomona. Los he visto pavonearse por este castillo como si fueran más importantes y aterrorizar a cualquiera sabiendo que no se meterán en líos. Harry luego añadió, sin mencionar que Goyle casi mata al jefe de la Igua. Ese chico definitivamente tiene que irse. Nunca antes me había sentido tan avergonzada de uno de los míos, dijo Minerva enfadada. Pensar que el señor Finnegan traicionaría a miembros de su casa solo para estar con una chica que no quiere saber nada de él es indignante. Sus acciones no habrían beneficiado a nadie más que a él mismo, y los demás estudiantes habrían sido sometidos a la tortura de Dolores. Filius pensaba lo mismo sobre Marietta Edgecombe, ya que esta vez había ido demasiado lejos. ¿Podrían, por favor, dejar atrás su enojo y considerar el precio de lo que podría pasar? Sí, deben ser castigados, pero no aprenderán nada si mueren. Albus los miró con ojos suplicantes. Les doy mi palabra de que recibirán un castigo más severo si permitimos que sigan siendo estudiantes aquí. Sus castigos deben ser acordes a sus crímenes, dijo Roxane, en desacuerdo con el deseo del director de dar a los estudiantes un castigo menor del que merecen. Su deseo de ser misericordiosos con ellos solo les dirá que podrán salirse con la suya con otra forma de acoso y traer consecuencias a quienes intentamos proteger. Como educadores, es nuestra responsabilidad imponer castigos adecuados a quienes rompen las reglas y abusan de sus compañeros. Lo que sucede fuera de esta escuela no nos incumbe a menos que afecte al alumnado en su conjunto. Durante 3 horas, hablaron sobre los castigos de los estudiantes, y estaba claro que Albus sería superado por la mayoría en las votaciones. Lo único que logró fue convencerlos de no expulsar a Draco Malfoy, Pansy Parkinson y Billy Jensen, pero eso no significaba que no tendrían que rendir cuentas por lo que hicieron mientras trabajaban para Madame Umbridge. Aunque odiaba a la mujer por multitud de razones, no podía negar que ella y sus inquisidores habían ido demasiado lejos este año. Si tuviera que admitir algo, sería que definitivamente no lamentaría verla castigada por el Wizengamot. A ella y a Cornelius. Pero existía una posibilidad real de que el señor Finnegan y la señora Edgecombe fueran arrestados y juzgados ante el Wizengamot por casi causar daño a sus compañeros. Asimismo, el señor Goyle casi con seguridad comparecería ante la CIU por el intento de asesinato de Babbage y de Akingbade, y dudaba seriamente que fueran indulgentes con él. Finalmente, se vio obligado a ceder ante sus decisiones. Cuando se habló de que Argus permaneciera como conserje de la escuela, todos dijeron, ¡no! ¿Hay algo más que debamos discutir antes de abordar el tema de contratar a un nuevo profesor de Dada? Solo que encerremos a Finnegan, Edgecombe y Goyle en el calabozo durante 2 días antes de expulsarlos, sugirió Severus. Entonces, votemos. Albus respiró hondo. Todos los que estén a favor de encerrar a los 3 estudiantes en las mazmorras, levanten la mano. Todos en la sala, excepto Albus, levantaron la mano. Está decidido. En cuanto los 3 despierten, los encerraremos en las mazmorras durante los próximos 2 días. Informaremos a los estudiantes de lo sucedido el martes. Luego cambiaron la conversación a quién debería ser el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Más tarde ese mismo día, a las 10:55, la aurornimadora Tonks intentaba sacarle información a Dolores Umbridge, quien se mostraba muy poco cooperativa, mientras Rufus Scrimgeour y otros 4 observaban desde el otro lado de la ventana. Perra. Estás poniendo a prueba mi paciencia, y me dan ganas de saltar de esta silla y empezar a darte una paliza. Ahora vas a darme algunas respuestas. No te voy a dar nada, negó Dolores con vehemencia. Solo eres una maldita zorra mestiza que solo consigue ligar con la gente cambiando de apariencia. He oído que te acostaste con varias personas del ministerio para llegar a ser auror de primera clase. Desde que ingresó en la Academia de Aurores tras terminar Hogwarts, ha sido ridiculizada y sometida a diversos niveles de discriminación por ser metamorfomaga. Algunos de sus colegas y otras personas ajenas al departamento de Aurores han intentado ligar con ella porque podía cambiar su apariencia a voluntad. No les importaba. Solo la querían por su capacidad de cambiar su cuerpo para adaptarlo a sus necesidades. Sin embargo, todo era mentira, ya que se ganó su puesto como auror de primera clase con esfuerzo y determinación.
Pero eso no durará porque en el minuto después de que me liberen de todos estos cargos ridículos, me aseguraré de que te despidan, que ese hombre lobo con el que has estado saliendo muera y que toda tu familia reciba el beso de los dementores. Eso no era algo que un Bridge debería haberle dicho a la joven Auror mientras la agarraba del pelo y le golpeaba la cabeza contra la mesa de acero 2 veces. Dolores gimió de dolor mientras su nariz sangraba y se la rompía de nuevo. Nimadora se levantó. Necesito un café, dijo, saliendo de la sala de interrogatorios en penumbra. 15 minutos, un nuevo récord, le sonrió Rufus tras mirar su reloj. Pensé que te habrías vuelto loco después de 7 minutos con ella. Créeme, estuve tentado después de los primeros 5 minutos. Esa mujer ha cabreado a mucha gente en este edificio, y tú no eres una amenaza para mi familia. Dora sirvió café en un vaso de plástico. Se quebrará. Es solo cuestión de tiempo. Tal vez pueda acelerar las cosas, se escuchó una voz profunda. Todos tenían sus varitas preparadas y listas para lanzar un hechizo. Rufus miró a su alrededor buscando la fuente. ¿Quién dijo eso? Yo. El Auror jefe se giró y se apartó de un salto del enmascarado. Por su vida, su corazón latía tan rápido que sentía que se le saldría del pecho. Salvo Tonks, los Aurores temblaban visiblemente con una mezcla de miedo e ira. Sobre todo miedo. Buena entrada, dijo Dora lentamente, mientras bebía su café. Rufus levantó las manos. Retírense, ordenó a los Aurores, que tenían las varitas en alto. Lentamente, obedecieron. Tu sombra. Lord Potter mencionó que eras un amigo poderoso, pero no esperaba que fueras tú. Sombra desestimó las palabras del hombre y mostró su placa. Si quieres que hable, Ima necesita 3 cosas. 1. Oscurecer la pantalla para que nadie de afuera pueda ver lo que sucede. 2. Que desaparezcan todas las runas y cristales de escucha y grabación. ¿Y el número 3? Preguntó Kingsley. La señora Tonks será la única presente. Algunos Aurores parecían a punto de mearse encima. El propio Rufus sudaba. ¿Estás seguro de que puedes hacerla hablar? Ella me dará la información voluntariamente o la tomaré por la fuerza. Aquietando su determinación. Necesitamos su presencia para el Wizengamot. Tienes 10 minutos. Sombra asintió, entendiendo. Solo necesito 7. Vamos, Auror, entró en la sala de interrogatorios con la Auror Tonks detrás de él, y Rufus oscureció la pantalla hasta que quedó completamente negra y apagó los hechizos y cristales de grabación. Dolores se quedó paralizada de miedo al ver entrar en la habitación el familiar uniforme negro. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó nerviosa cuando el Auror cerró la puerta y se quedó junto a la pared tomando café. Él agitó la mano, liberándola de las esposas. Tienes información que quiero, y me la vas a dar, se deslizó hacia ella mientras retrocedía hasta que su espalda golpeó la pared. No te diré nada. No me das miedo, intentó disimular su miedo fingiendo valentía. Aunque por dentro, temblaba al verle tan imponente. Elige mal las palabras, con un movimiento rápido, la agarró por su traje rosa y la arrojó contra la pared de ladrillos. Ella no tuvo tiempo de decir nada ni de ponerse de pie cuando la levantó de nuevo y la estrelló contra la ventana antimagia y luego sobre la mesa. No puedes hacerme esto, a mí. Tengo, de derechos, gimió de dolor y escupió un poco de sangre. Renunciaste a esos derechos cuando juraste lealtad a Voldemort, torturaste a innumerables personas e hiciste sufrir sus vidas. Todo para poder obtener poder, la agarró por el cuello y continuó golpeándola contra las paredes, la ventana, el techo y la mesa. Aunque ese fue solo el comienzo de su tormento, pues él le arrancó el único brazo que le quedaba y comenzó a electrocutarla con rayos de alto voltaje. Estaba decidido a hacerle la vida lo más miserable posible. La gente como ella solo hablaba si tenía miedo o después de experimentar un dolor considerable. Durante los siguientes 6 minutos, Dolores sintió un dolor que jamás había experimentado. Una maldición cruciatus del Señor Oscuro y sus otros hechizos de tortura palidecían en comparación con los de este hombre. Y ella sintió su ira y su rabia. Lo peor era que estaba segura de que solo estaba empezando. Levantó su varita hacia la mujer brutalmente golpeada. Estaba tan asustada que ni siquiera podía hablar. «Legeremancia», exclamó. Sintió que su mente ardía mientras él entraba brutalmente en su mente y repasaba sus recuerdos. Le reveló cada acto sucio e ilegal que había cometido, y salió en cuanto consiguió lo que necesitaba. Tirada en el suelo, Dolores Umbridge jadeaba, sangraba por los ojos y la nariz. Entonces, metiendo la mano en el bolsillo, sacó un frasco de poción y se lo metió por la garganta. En unos 5 minutos, no recordará haberme hablado.
Tiempo más que suficiente para que regreses a su celda. Salió de la habitación para hablar con los demás aurores. Será mejor que tomen un café y lo que necesiten, porque esta noche será larga. Sombra procedió a interrogar a los otros tres, persuadiéndolos a hablar. El nivel de persuasión empleado varió, pues algunos recibieron métodos más suaves que otros. Huelga decir que quedaron destrozados y aterrorizados. Cuando los aurores vieron el estado de los prisioneros y la habitación, no supieron qué pensar, pero, hiciera lo que hiciera, los hizo cantar como canarios, y obtuvieron mucha información. Esta noche pudo haber sido aterradora, pero era una necesidad. 2 días después, en el gran comedor, los estudiantes preguntaron dónde estaban los profesores Umbridge y Weasley, junto con Goyle, Seamus y Marietta. Algunos intentaron preguntar a los profesores, pero ninguno respondió. Los miembros del EX se enfurecieron al saber que los habían traicionado. ¿Pero quién? No lo sabían. Hermione intentó averiguarlo buscando el pergamino que todos firmaron, pero descubrió que faltaba. Fue entonces cuando supo que la profesora Umbridge y su brigada inquisitorial tenían los nombres de quienes firmaron el pergamino. Pero lo único que no entendía era por qué ninguno de ellos había sido llamado al despacho del director. La Gryffindor de pelo tupido salió de sus pensamientos cuando Ginny le dio un codazo en el brazo. Mira, Dumbledore está a punto de decir algo, mientras observaba al director subir al podio. ¿Me prestan atención, por favor? Toda la charla en el comedor se interrumpió cuando los estudiantes apartaron la vista de su desayuno para ver qué quería Dumbledore. Como seguramente muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, algunas personas están ausentes del comedor. Para empezar, permítanme decirles que los profesores Perky Weasley y Dolores Umbridge fueron arrestados y expulsados del castillo. Todos los decretos educativos del ministerio han sido revocados, la brigada inquisitorial ha sido disuelta y Sybil Trelawney ha sido reincorporada como profesora principal de adivinación de este colegio. Al oír eso, se oyeron vítores y gritos de emoción mientras los estudiantes abucheaban la noticia. Fred y George fueron los que más vitorearon, mientras que Parvati y Lavender lloraban de alegría sin reservas. Desafortunadamente, quienes se unieron a la brigada inquisitorial no compartían el mismo optimismo. Las razones por las que no están aquí se revelarán mañana en el Wizengamot. Los estudiantes hablaban, asumiendo que debía ser algo serio si los llevaban ante todo el Wizengamot. Sin embargo, muchos estudiantes se movían desesperados en sus asientos, ansiosos por saber. Ahora, el profesor Potter quiere decir algunas cosas. Harry se levantó de su silla, rodeó la mesa de profesores y se dirigió al podio. Gracias, director. Como acaba de oír, la profesora Dolores Umbridge ha sido arrestada y la brigada inquisitorial se ha disuelto. Dicho esto, algunos merecen atención especial. Así que, cuando los llame, por favor, pónganse de pie. Pansy Parkinson, Draco Malfoy, Theodore Nott, Billy Jensen, Millicent Bulstrode y Cassius Warrington. Los 6 se convirtieron en miembros de la brigada inquisitorial de Umbridge y han abusado de varios estudiantes. ¿Y todo para qué? Para obtener un poco de poder sobre los demás. Me dan asco y, por lo tanto, serán castigados severamente. Draco miró a Potter con una mirada asesina. Lo que no puedes, señor Malfoy, le sugiero que se calle antes de que se meta en más problemas. Harry le habló y le dirigió una mirada fría y dura que lo dejó paralizado. Profesor Potter, dijo Billy, nervioso. Creo que se equivocó al contarnos, ya que originalmente éramos 9. Vincent Crabbe está muerto, pero Gregory Goyle y Argus Filch también se unieron. ¿Por qué nos señalan? Se encogió al ver los ojos verde oscuro de Potter entrecerrándose. Sus castigos llegarán en unos minutos. Las grandes puertas se abrieron. Entraron los 12 miembros de la junta directiva, 3 aurores, un oficial del ACMI, el señor. Y la señora Edgecombe, Lady Goyle y la señora Finnegan. Los 4 adultos estaban divididos entre la ira y la angustia. Los estaba esperando. Me alegra mucho que hayan podido venir. Su voz carecía de cualquier atisbo de amabilidad. No me importa eso. Quiero saber dónde está mi hija. La expresión del señor Edgecombe era más severa que la de su esposa. Bien. Ella, Finnegan, Goyle y Filch tendrán que ser rescatados de las mazmorras. Metieron a mi hija en el calabozo. Rugió el hombre. Mientras los demás padres parecían sorprendidos. Su hija puso en peligro a más de 40 estudiantes, replicó mientras chasqueaba los dedos y sacaba un pergamino del bolsillo de su túnica. Buscó en la mesa del león a cierto estudiante de 5º año de pelo alborotado.
Señora Granger, creo que le gustaría tener esto de vuelta. Con un gesto de la mano, cambió el pergamino por la servilleta que ella estaba usando. Estoy seguro de que sabe lo que significan los nombres encerrados en círculos. Hermione se enfadó al descubrir quién traicionó al fiscal del distrito. Pasó la lista a los demás mientras los elfos domésticos traían a Seamus, Marietta, Gregory y Argus. Los ojos rojos de Marietta indicaban que había estado llorando los últimos 2 días. Mientras tanto, el chico parecía entre enojado y abatido. ¿Qué le has hecho?, preguntó la señora Elgecombe mientras observaba el aspecto de su hija. Su hija activó las defensas en torno a la lista del fiscal del distrito cuando intentó delatarlos a Umbridge, dijo Harry con voz neutra. Lo mismo con su hijo, señora Finnegan. Aunque su delito es mucho más grave. ¿Qué pudo haber hecho mi hijo para merecer semejante castigo? La señora Finnegan intentó rescatar a su hijo, pero fue detenida por un escudo que Harry había erigido antes. Hablaremos de eso en un minuto. Pero primero, hay algo que debemos resolver cuanto antes. Miró al conserje encadenado y a la junta directiva. Creo que ya recibieron los formularios, ¿no? Augusta Longbottom respondió con voz seria. Hemos leído todos los formularios de queja y, por lo tanto, hemos decidido que Argus Filch ya no trabajará como conserje en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Argus gritó cuando el encantamiento silenciador y las cadenas se le cayeron de las muñecas. ¡No! No pueden hacerme esto. He pasado toda mi vida trabajando en este castillo y me he ganado un lugar entre el personal. Luego miró suplicante a Dumbledore. Profesor Dumbledore, por favor, no permita que hagan esto. Albus cerró los ojos con tristeza. Lo siento, Argus, pero demasiados estudiantes han presentado quejas en tu contra. Tienes hasta el final del día para recoger tus pertenencias y desalojar el recinto. Lord Potter, por favor deme otra oportunidad, le suplicó Argus a Harry, quien no mostró ninguna simpatía visible hacia él. Señor Filch, ya le advirtieron 2 veces. Lo que intentó hacer cuando el fiscal del distrito fue descubierto le ha valido su último golpe. Levantó la cabeza hacia la junta de gobernadores y dijo, llévenlo a sus aposentos para que recoja sus cosas y se encargue de que se vaya esta noche. 2 de los gobernadores sacaron a rastras del salón a un Filch que se resistía. Luego, mirando al solitario Slytherin, dijo, Gregory Goyle, su fría voz le provocó escalofríos en la espalda. Quizás seas el estudiante más tonto que jamás haya pisado estos pasillos. Has intimidado, amenazado y agredido a demasiada gente en este colegio en múltiples ocasiones. Además, casi matas al jefe supremo. Hubo una serie de exclamaciones ahogadas entre los estudiantes. A partir de ahora, queda expulsado del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Señor Walker, es todo suyo. El agente de la IGU dijo. Gregory Goyle, queda arrestado por el intento de asesinato del jefe supremo, el señor Babaji de Akingbade. No pueden arrestar a mi hijo. Es menor de edad, gritó Lady Goyle. No sabía que era el jefe supremo. Goyle forcejeó para quitarse los grilletes, pero no le soltaron las manos. Intentó golpear al oficial, pero este sacó su varita, le lanzó un hechizo aturdidor, y el chico con aspecto de gorila cayó de espaldas. Cuando su madre intentó sacar su varita, él la apuntó al cuello. Si intentas reanimar a tu hijo, serás acusado de ayudar a un criminal. Ya lo acusan de intento de asesinato y resistencia al arresto. Ella no tuvo más opción que obedecer mientras él agitaba su varita sobre el niño, levitándolo en el aire y llevándoselo. En cuanto a ustedes dos, Harry miró a Seamus y Marietta. Los observó un minuto antes de saludarlos con la mano y devolverles la voz. Ustedes dos también están expulsados. Señor Finnegan, aunque todavía se le considera menor de edad, será juzgado por intento de poner en peligro a un menor e intento de usar una poción de amor con la señora Patil. ¿Qué? Gritó Parvati. Su voz resonó por todo el salón. Es como lo oíste, dijo Harry, mirando al Gryffindor de 5º año. Llegó a un acuerdo con Umbridge. Si revelaba la ubicación de él y todos sus miembros, ella se encargaría de que te indultaran y te entregaran a él. Sin embargo, si eso no funcionaba, le dio una poción de amor. ¿Puede el profesor Snape confirmarlo? Sacó otro frasco de poción y usó el hechizo de intercambio para cambiarlo por el tenedor que estaba usando. Snape destapó el frasco y olió la poción. Amortentía. Está relacionada con el señor Finnegan. Reconozco ese horrible olor suyo en cualquier lugar. Esa es la poción de amor más poderosa del mundo, y a pesar de su nombre, no causa amor verdadero, sino una poderosa obsesión.
Lo que significa que cualquier sentimiento que ella hubiera tenido por ti habría sido falso. Parvati no sería más que una simple persona sin mente. ¿Cómo crees que habría resultado eso? Los ojos verdes de Arya ardían. El fin justifica los medios. Ella habría aprendido a afrontarlo, dijo Seamus. Parvati caminó detrás de él y lo abofeteó cuando se giró para mirarla. Una mano roja quedó impresa en su rostro. Antes de que pudiera notar el escozor, Katie lo agarró por el cuello de la túnica y lo estrelló contra la mesa con la varita, apuntando a su cuello y un hechizo en los labios. Varios otros Gryffindors también apuntaron con sus varitas al chico irlandés. Traidor. Eras uno de nosotros. Lo fulminó con la mirada. Después de 5 años, nos traicionaste solo para meterte en la piel de Parvati. Señora Bella, retírese. Recibirá su castigo, y me imagino que a Lord Patrick le interesará saber qué intentó hacerle a su hija. A regañadientes, Katie accedió a los deseos de Arya y, a través del chico irlandés, se dirigió a los aurores. Gracias. Es su turno, señora. Edgecombe, dijo, negando con la cabeza. Ya que tiene 17 años, es mayor de edad y será juzgada como tal. Profesor Potter, por favor, espere, dijo alguien de Ravenclaw. Todos se giraron para ver que era Cho Chang. ¿Algo que quiera decir, señorita Chang? Aunque presentía que ella defendería a su amiga pasara lo que pasara. Cho parecía vacilante, pues todos la miraban con malos ojos, pero respondió. Solo quería decir, nunca imaginé que Marieta lo contaría. No sé cómo pensaste eso, dijo Harry desviando su mirada de Edgecombe a ella. Es una persona encantadora, de verdad, dijo Cho. Solo cometió un error, Harry la miró con incredulidad. ¿Una persona encantadora que cometió un error? Traicionó a sus compañeros y amigos, incluyéndote a ti, a un Bridge. Bueno, todos nos escapamos, ¿no? Dijo Cho suplicante. Sabes, su madre trabaja en el ministerio. Fue muy difícil para ella, ya que un Bridge la presionaba. ¿Contra quién? Su madre. Por si lo has olvidado, no es la única con familiares trabajando en el ministerio, la interrumpió. Todos los que estuvieron en la fiscalía, que levanten la mano si tienen un familiar trabajando en el ministerio. Unos 20 o 30 estudiantes levantaron la mano. Ven que todos levantaron la mano, todos tienen padres o familiares que trabajan en el ministerio, y no delataron. Además, nadie la obligó a unirse. Podría haber dejado cabeza de puerco en cualquier momento. Al traicionar a sus camaradas para complacer a una vil y repugnante zorra como Dolores, demostró dónde estaba realmente su lealtad. Un gobierno corrupto dirigido por un hombre débil cuyo único interés era salvar el pellejo. ¿Acaso se le ocurrió pensar en lo que les habría pasado a los demás estudiantes si Dolores no hubiera sido destituida? Bueno, me imagino que habría dado castigos. Cho parecía muy nerviosa ahora mientras miraba a Marieta, que tenía la cabeza agacha. ¿Y sabes qué pasó durante las detenciones? Cho negó con la cabeza. Obligó a los estudiantes a escribir con plumas de sangre. Una y otra vez. No lo sabía, dijo Marieta, mientras las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Eres una cobarde sin voluntad. Todos miraron a Luna, quien se acercó a la chica mayor. Sus ojos azul cielo habían perdido su habitual calidez soñadora, reemplazados por ira y asco. Además de ser una abusadora egoísta, lo único que has demostrado es lo débil que eres. Ninguno de nosotros te habría traicionado. Y además, golpeó a la chica de sexto en la cara con su gancho de izquierda y luego con otro puñetazo en la boca, rompiéndole 2 dientes y una patada en el estómago. Eso fue por las veces que me has intimidado y por robarme la única foto que tenía de mi madre. Basta, señora. Lo begó. Pero el bien ataca, Luna asintió y fue a reunirse con sus amigos. Aurores, la niña es toda suya. Uno de los aurores se acercó a la niña mientras sus grilletes se desabrochaban de sus muñecas. En un último intento, el señor Edgecombe miró a Albus. Profesor Dumbledore, por favor, no permita que hagan esto. Estoy de acuerdo en que nuestra hija cometió un error, pero la expulsión y el arresto son demasiado castigo. Lo siento. Pero la decisión ya está tomada y tengo las manos atadas. Todos en el salón observaron cómo los aurores escoltaban a Seamus y Marieta. Sus padres y los miembros del consejo escolar los seguían de cerca. Ahora, en cuanto a ustedes 6, miró a los exmiembros de la brigada inquisitorial, debo aclarar que solo se les permite permanecer aquí porque así lo desea el director, estoy en contra. Nadie se atrevió a contradecirlo, pues sabían que decía la verdad. Tras mucha deliberación, hemos decidido algunos castigos alternativos.
Para empezar, Draco Malfoy, Pansy Parkinson y Billy Jensen serán despojados de sus puestos de prefectos y no tendrán ninguna posibilidad de convertirse en delegados. Entregarán sus insignias a sus jefes de casa antes de las clases. Ahora, todos ustedes han perdido 90 puntos por casa, estarán bajo arresto domiciliario hasta el final del trimestre y tendrán castigos por el resto del trimestre y un mes y medio al comienzo del nuevo año escolar. Ayudarán a los elfos domésticos a limpiar el gran comedor y los baños, o al profesor Hagrid en los jardines. Sin usar magia. Dejaré que la profesora Vector decida sus tareas. Malfoy, estás definitivamente fuera del equipo de Quidditch, y tu padre no podrá reincorporarte. Además, todos los puntos que Umbridge y ustedes les quitaron a sus compañeros les serán devueltos de inmediato. Hubo rondas de aplausos y vítores de los estudiantes y algunos profesores. Malfoy, Parkinson, Jensen y otros no solo fueron heridos de muerte, sino que no tenían ni idea de que esto era solo parte de sus castigos. Los relojes de arena de las 4 casas cambiaron drásticamente, y los Slytherin quedaron en último lugar, con su reloj de arena con menos 114 puntos. Esto fue solo un castigo para muchos. Incluso el profesor Snape, que fingió estar enojado, sonreía por dentro, ya que algunos estudiantes de su casa necesitaban ser castigados. Ahora podía verlo. Lucius y el señor Tenebroso estarían furiosos al enterarse de lo sucedido. Y por último, a los señores Fred, George y Ron Weasley, se les eliminan las prohibiciones de Quidditch. ¿Sí? Gritaron los 3 chicos Weasley. Fred y George parecían estar a punto de correr y abrazar a Harry con fuerza, mientras le profesaban su lealtad eterna. También, Fred y George, los dos dejaron de dar saltos. Aunque les costaba contener la alegría, los profesores y yo hemos considerado la solicitud que hicieron la semana pasada y hemos decidido concederles permiso para celebrar una fiesta en el gran comedor esta noche. Pero con 2 condiciones. Debe ser abierta a todos y la fiesta debe terminar a medianoche. ¿De acuerdo? Sí, señor, dijeron al unísono. Luego, los dos salieron corriendo del salón y se pusieron a hacer planes para la noche. Eso será todo. Sus clases comienzan en 15 minutos, así que coman lo que puedan y váyanse. Regresó a su asiento junto a Filius, y los dos comenzaron a hablar. El ambiente en la escuela había dado un vuelco, ya que la mayoría de los estudiantes y profesores estaban de muy buen humor. Minerva, que solía tener una expresión severa, no pudo evitar sonreír, y lo mejor fue que no dejó tarea. De hecho, ninguno de los profesores lo hizo, especialmente Severus Snape, que normalmente era frío y cínico, no había criticado ni una sola vez el trabajo de los estudiantes. La expulsión de Umbridge y su brigada inquisitorial había sido una bendición para todos, ya que estaban de muy buen humor. Demonios, incluso algunos de los estudiantes que vieron a Dumbledore pasar por la escuela estaban notablemente más felices. El brillo en sus ojos azules brilló con fuerza y amenazó con cegar a quienes lo miraran. En resumen, el día fue memorable. Por la noche, durante la cena, los estudiantes se dirigieron al gran comedor, pero se sorprendieron al ver que había sido completamente renovado. Las 4 mesas largas fueron reemplazadas por varias filas de mesas redondas llenas de comida para la fiesta, ponche y tazones de cerveza de mantequilla, y ondeando en el aire había una pancarta que decía, «Libertad». Fred y George se superaron a sí mismos cuando la música comenzó a sonar, y los estudiantes y los profesores comenzaron a disfrutar. Esta fue la fiesta más grande que la escuela había visto jamás. Todo rastro de agotamiento de las clases de hoy se desvaneció mientras los estudiantes charlaban alegremente entre ellos. Esto sí que es una fiesta. Blaise había ido a buscarle a él y a Tracey un poco de cerveza de mantequilla, y le había entregado un vaso. «¿Me lo estás diciendo?», dijo Lilith. Con Umbridge desaparecida, sus decretos revocados y su brigada inquisitorial recibiendo su merecido, deberíamos celebrar. Hablando de celebrar, miren quién viene, señaló Susan a Cedric, que se acercaba a ellos desde la pista de baile. Hola a todos, parecía que el delegado se lo estaba pasando bien. Cuando su mirada se posó en Lilith, se quedó paralizado un momento antes de recomponerse. Señora Mohon, ¿me permite bailar? Su forma de preguntar lo hacía parecer un heredero. Por supuesto, dejó su bebida y lo tomó de la mano para que la acompañara a la pista de baile. Su sonrisa era visible para sus amigas. Daphne y las chicas rieron. Esos dos están a punto de congeniar. Lilith no lo diría, pero lleva un rato mirándolo de reojo. Mejor que Ulrich no se entere, comentó Adrián. En cuanto lo haga, Cedric se verá interrogado sobre sus intenciones con ella.
Cedric es un buen tipo. Entraron en la conversación Harry y Daphne, quien por fin pudo deshacerse del brazalete, ya que su magia había madurado. Es uno de los mejores estudiantes de su año y nunca ha hecho trampa, ni ha hecho nada deshonesto, ni ha acosado a nadie. Sin embargo, tienes razón al decir que Ulrich le pediría al hermano mayor que hablara con él. Haz lo mismo con cualquiera de los chicos que intentaron invitar a salir a Emily, bromeó Astoria. Mejor créelo, asintió con la cabeza rotundamente y luego miró a su hermana. Si intentan insinuarte, más vale que estén listos para hablar conmigo primero. Si no estoy presente, Blaise será el siguiente en la fila. ¿Cómo me metí en esto?, preguntó confundido el chico moreno. Emily lo abrazó. Gracias, hermano mayor, pero dudo que alguno de ellos sea lo suficientemente valiente como para invitarme a salir si estás cerca. ¿Por qué es eso? ¿En serio? Susan lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Eres un cabrón de verdad, y con esa reputación. Ninguno quiere arriesgarse a que te moleste, porque sería desastroso para su salud. No sé si tomarlo como un cumplido o un insulto, suspiró. Luego, volviendo la cabeza hacia su novia, que intentaba disimular su diversión, dijo: Daphne, ¿quieres bailar? Ella lo agarró de la mano y lo arrastró hasta la pista, donde empezaron a bailar entre los demás estudiantes. No sé exactamente qué, pero esta escuela de repente se volvió mucho más tolerable, dijo con una sonrisa pícara mientras bailaban al ritmo de la música. Probablemente tener a esa maldita Zora arrestada y a su grupo de degenerados ejecutores castigados tampoco esté dañando el ambiente. Se puso de puntillas para besarlo en los labios. Vamos, Harry, eres profesor. No deberías hablar mal de los estudiantes, lo reprendió juguetonamente. Es inapropiado para alguien como tú. Él se rió. Quizás tengo un lado travieso o rebelde que nunca has conocido. La atrajo hacia sí. Oh, he visto su lado travieso muchas veces, señor Potter, respondió ella con una sonrisa cómplice. Inclinándose, él la besó, y ella le correspondió. La fiesta en el comedor terminó con un estallido cuando los gemelos Weasley decidieron cerrar el evento encendiendo diferentes fuegos artificiales mágicos y bengalas. El propio profesor Flitwick incluso encendió algunos. El último fuego artificial que encendió explotó en el aire y se convirtió en un dragón que voló por los aires. Sin duda, fue una noche que todos recordarán durante años. La mayoría de los estudiantes querían seguir de fiesta, pero los profesores los empujaron fuera del gran comedor y los enviaron a sus salas comunes. 00, al día siguiente, en el Wizengamot, a primera hora de la mañana, los lores, las damas, los jefes de departamento, los poseedores de la Orden de Merlín y el jefe brujo esperaban en la sala 10. Reporteros de El Profeta, prensa internacional y los cristales de visualización estaban activos y transmitían a todo el mundo. En la sección de visitas estaban Arthur y Bill Weasley, Molly Pruitt, Harry, Daphne y Sirius, quien observaba a su esposa, quien ocupaba su asiento como la jefa de enjuiciamiento criminal. Por mucho que lo intentó, no pudo evitar que su esposa viniera. Afortunadamente, Remus accedió a cuidar a los gemelos mientras estaban allí para el juicio de hoy. De pie cerca de las paredes estaban 6 aurores liderados por Rufus y Alastor. El primero examinó toda la sala y notó que los lores Malfoy y McNair estaban ausentes. Debieron de enterarse de que Fudge, Umbridge y Ridgeback serían juzgados y decidieron no asistir por temor a la información que pudieran revelar. Madame Griselda Marchbanks asumió su cargo como bruja jefa. Que se calmen todos para que podamos iniciar los juicios de Cornelius Oswald Fudge, Dolores Jane Umbridge, Percy Ignatius Weasley y Billy Eugene Ridgeback. Todos tomaron asiento. Aurores, traigan al primer acusado. Kingsley y Dora llevaron a un Cornelius Fudge extremadamente furioso a la sala. Lo empujaron a la silla y le ataron los brazos con cadenas para mantenerlo atado. Exijo que me suelten ahora mismo. Soy el ministro de magia. No pueden hacerme esto. Cállate. Griselda lo silenció. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Rufus le entregó una carpeta con la lista de crímenes en los que Fudge había estado involucrado. Comienza el juicio de Cornelius Oswald Fudge, abrió la carpeta y sacó los archivos. Cornelius Fudge, estás acusado de traición contra la Gran Bretaña e Irlanda mágicas, espionaje, manipulación de pruebas, malversación de fondos, interferencia con la seguridad nacional de este país, abuso de su cargo como ministro de magia, complicidad en la puesta en peligro de menores, venta de información clasificada, incumplimiento de los términos de tu suspensión y respaldo al uso de Veritaserum en menores. ¿Cómo te declaras?
No soy culpable de todos los cargos, gritó Cornelius enojado. Tomado nota. Ahora votaremos si se debe usar Veritaserum. Todos los que estén a favor, que levanten la mano, fue una decisión unánime. Muy bien. Por unanimidad, se usará Veritaserum en el señor Fudge. Los aurores administrarán la poción. Un Moody encantado sacó un frasco de su bolsillo, le abrió la boca a Cornelius con fuerza y le vertió 3 gotas. Sus ojos se pusieron vidriosos al ver que la poción comenzaba a hacer efecto. Veamos si la poción funciona. Señor Fudge, ¿autorizó o no a su subsecretario a usar plumas de sangre y Veritaserum en los estudiantes de Hogwarts? Hice. ¿Desafiaste los términos de tu suspensión del cargo? Sí, hice que Perky Weasley le entregara cartas con instrucciones a Dolores para poder controlar Hogwarts. Potter ha ganado demasiado poder y popularidad en el colegio, y Dumbledore es un anciano senil. Por eso hice que Dolores los vigilara de cerca para poder obtener cualquier información útil sobre ellos. No importaba si alguno de los estudiantes salía herido. Quería que se apartaran del camino. Sintiendo que su ira crecía. Última pregunta. Los documentos clasificados que robaste. ¿A quién se los diste? Mis amigos Lucius Malfoy y los demás mortífagos bajo la influencia del Imperio. Provenían de familias adineradas y respetadas, y obviamente sabían gobernar un país mejor que yo. Además, pude ganar algo de dinero extra. Se desató el caos cuando la gente lo insultó y exigió que le diera el beso de los dementores. Griselda golpeó su mazo un par de veces para calmarlos, pero no consiguió nada, así que tomó su varita y disparó un cañonazo. Luego procedió a preguntarle a Fudge si estaba involucrado en otros delitos ilegales. Cornelius cantó como un canario al admitir haber espiado a varios jefes de departamento y empleados del ministerio, haber desviado fondos del presupuesto de Aurores a petición de Lucius Malfoy, haber sacado dinero de la cuenta del ministerio y haber denunciado el regreso de quien tú sabes, ya que le era más fácil ser el líder de un país en paz que en guerra. ¿Cómo le sería más fácil? Usó su posición como ministro de magia para aprobar leyes y obtener cosas que normalmente estaban mal vistas, amenazó a varios empleados y le arrebató el alma a Ludo Bagman antes de su juicio, pues no quería que el hombre hablara de la posibilidad de que Voldemort regresara en junio. A esto le siguió la revelación de que había estado en posesión de objetos oscuros ilegales guardados en su bóveda de Gringotts, y detalló sus otros delitos. Si alguna vez se revelaban sus actividades, ordenaría que se destruyera la información, proporcionaría pruebas falsas de esa persona para encerrarla en Azkaban, o culparía a su secretaria Weasley de algunos de los objetos si se descubría que había cometido algún delito. Creo que ya hemos oído suficiente. Aurores, administren el antídoto, ordenó Griselda. Alastor, que había estado resistiendo el impulso de maldecir a Fudge casi hasta la muerte, obedeció. Una vez que el antídoto hizo efecto, la mirada de Cornelius volvió a la normalidad, y su expresión de ira dio paso a un miedo puro. Su rostro estaba pálido como un fantasma, porque sabía que estaba perdido. Tras la votación, Griselda fue a dar el veredicto. Cornelius Oswald Fudge se le declara culpable de todos los cargos y se le sentencia al laberinto del Tártaro. Este era un destino mucho peor que el beso del dementor, la vida en Azkaban y ser arrojado al velo de la muerte. Se aplicaba a los peores criminales del mundo mágico, donde serían torturados lentamente por las cosas más horribles imaginables. Pero la muerte no sería tan fácil, ya que los efectos del laberinto desgarrarían violentamente la mente, el cuerpo y el espíritu de la persona, haciéndole experimentar un horror peor que el infierno. En resumen, Fudge moriría en una semana, y su nombre quedaría manchado para siempre. Los aurores se llevaron a un sollozante Cornelius y trajeron a Dolores. Siguiente orden del día. Nadie en el ministerio simpatizaba con Dolores, y varios presentaron denuncias en su contra. Griselda leyó los cargos. Intento de asesinato de Lord Adrian James Potter y la heredera Emily Stevenson, robo de información ultrasecreta y proporcionársela a quien tú sabes, manipulación de la seguridad nacional, espionaje a varios jefes de departamento, lores y damas, asesinato de mugles, brujas y magos como mortífago, robo de reliquias familiares y tesoros invaluables de otros países, falsificación de documentos, uso de plumas de sangre en menores, uso ilegal de Veritaserum y alteraciones de la memoria, fraude fiscal y soborno. Al igual que Cornelius, cantó como un canario cuando la interrogaron bajo el Veritaserum. Explicó cómo ayudó al mortífago durante la Copa Mundial al expulsar a los aurores y ayudarlos a lanzar un ataque contra la aldea de Hogsmeade en febrero. A esto le siguió una lista de espías en el ministerio. Jefa bruja, permiso para golpear a Dolores Umbridge hasta casi matarla.
Preguntó Lord Potter después de que le administraran el antídoto. Solicitud denegada, Lord Potter. Si no estuviéramos en el tribunal ahora, yo y varios otros estaríamos encantados de destrozar a esta vil inmundicia. En cambio, le extraerán su núcleo mágico y la enviarán al laberinto del Tártaro. Llévensela. Nimadora fue la primera en acercarse a Dolores, pero en lugar de levantarla de la silla, la golpeó en la cara. Considérate afortunada, pues mereces algo mucho peor que esto. Dora y otras 2 personas le quitaron las cadenas y sacaron a la mujer de la habitación. Perky entró después de un receso de 10 minutos. El pelirrojo temblaba visiblemente y estaba peligrosamente pálido. Griselda lo observó brevemente mientras Bill, Arthur y Molly lo miraban avergonzados. Señor Weasley, ¿hay algo que quiera decir antes de empezar? Por favor, te diré lo que sea. Pero no traigas a Sombra aquí, por favor, recordó la última vez que se encontró cara a cara con el hombre. Nunca había estado tan asustado en toda su vida, ni siquiera cuando Lord Potter le envió imágenes mentales antes de la reunión de personal en Hogwarts. A pesar de haber estado con él menos de 10 minutos, le parecieron años al sentir su ira al entrar en su mente. Las cosas que le hizo ver lo aterrorizaron. Mientras tanto, todos lo miraban con expresiones extrañadas, preguntándose qué habría pasado. Muy bien, dijo Griselda golpeando el mazo. Perky Ignatius Weasley, estás acusado de ser cómplice de múltiples cargos, de poner en peligro a un menor, de ayudar al exministro de magia, Cornelius Fudge, a romper las reglas de su suspensión impuestas por el Wizengamot y de ayudar a Dolores Umbridge a interrogar a personas bajo la influencia del Veritaserum. ¿Cómo te declaras? Bajando la cabeza avergonzado, culpable de todos los cargos. ¿Qué? Mi hijo jamás haría algo así. Quiero que acusen a esa Sombra, o quien sea, porque claramente ha embrujado a mi hijo. Molly se puso de pie, furiosa. Molly Pruitt, siéntate y déjame hacer mi trabajo. Y no puedes acusar a Sombra, ya que es un mago. Su autoridad excede la del Ministerio y la CMI. Eso provocó la conversación, y también despertó el interés de Dumbledore. Si Sombra era un mago, significaba que Akugara y también lo era. Esos 2 eran la pesadilla de su existencia. Lo peor es que formaban parte de la Orden de Magos. Esto no era bueno. Además, tu hijo ha estado en una celda de detención y los aurores Scrimgeour y Moody le han hecho repetidas comprobaciones para detectar hechizos o pociones. Molly, con la cara roja, volvió a sentarse a regañadientes cuando ambos aurores mostraron los documentos de Perky siendo examinado en busca de sustancias mágicas o extrañas. Griselda continuó. Señor Weasley, ¿por qué ayudó a Fudge y a Umbridge a infringir la ley? No sabía que torturaba a los estudiantes con plumas de sangre durante sus castigos, ni que les aplicaba Veritaserum hasta el 31 de marzo, cuando se realizaron los arrestos, respondió. Cuando les asigné los castigos, los llevé a su despacho y me fui después de que me dijera que se encargaría de ellos y que mi trabajo había terminado. Siempre que me los encontraba en los pasillos o los observaba durante la clase, se frotaban las manos mientras lloraban. Vi que sus manos sangraban varias veces, pero nunca pregunté por qué sangraban, por miedo a lo que me pudiera pasar si Umbridge se enteraba. No sabía que usara Veritaserum ni que obviara a los estudiantes, ya que solo se los llevaba a ella. Lo único que sabía era que parecían perdidos y estaban en la enfermería. En cuanto a ayudar a Fudge mientras estaba suspendido, solo le entregaba cartas a Umbridge. También me dijo que vigilara de cerca a Lord Potter y sus amigos. Perky tragó saliva con dificultad. Sin embargo, al mirar atrás, me doy cuenta de que fui un cobarde egoísta, solo interesado en salvar el pellejo. Antepuse mis sentimientos y mi propio interés a lo fácil, no a lo correcto. Incluso cuando se trataba de violar las leyes y los dictámenes de Wizengamot. ¿Eso es todo lo que quieres decir?, preguntó Griselda. Sí, dijo con una voz apenas audible. Muy bien. Ya que ha admitido ser culpable de los crímenes cometidos contra usted, queda despedido de su puesto como subsecretario junior, no volverá a ser contratado en el ministerio y se le condena a cumplir 13 años en Azkaban, seguidos de 20 años de destierro de todas las comunidades mágicas del mundo y de la Gran Bretaña e Irlanda Mugle. Por último, será esterilizado. Golpeó el mazo y los aurores llegaron y se llevaron a Perky. El juicio de Marcus Ridgebat transcurrió rápidamente. Fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato, de ayudar a Umbridge para que torturara a estudiantes con un objeto oscuro de clase B y de pasarle información clasificada a Voldemort. Por lo tanto, fue condenado a cadena perpetua en Azkaban.
Algunos miembros del Wizengamot pensaron que eso era todo, pero Madame Marchbanks los retuvo, estipulando que tenían asuntos adicionales que tratar. Este asunto se refería a los mortífagos que pidieron ser sometidos a la ley imperial, el oscuro pasado de sus familias y la lista de todas las actividades criminales en las que habían estado involucrados. A Harry le costaba mantener la compostura mientras hacía copias y se las enviaba a Rufus y Griselda, a todos los gobiernos mágicos con los que se habían cruzado y a Lakme. Tardó casi 3 horas en revisar toda la información, pero estaba lista. Merlín, ayúdame. Necesito una botella de whisky esta noche, se oyeron risas entre los presentes. Esta evidencia ha sido compartida con Lakme y varios gobiernos mágicos, y todos han acordado declarar culpables a las casas Nott, Parkinson, Boyle, Crabbe, Carrow, McNair, Malfoy, Selwyn y Jaxley de infringir varias leyes nacionales e internacionales. Serán despojados de su posición en el mundo mágico y nunca serán bienvenidos, y serán conocidos para siempre como traidores al mundo mágico. Finalmente, he emitido las órdenes de arresto contra Lucius Abraxas Malfoy y Walden Maxwell McNair. Deben ser arrestados vivos o muertos. Los mortífagos que suplicaron ser sometidos a la maldición Imperius fueron revelados. Sus familias han perdido todo prestigio, han sido destituidas de puestos de poder, están en la lista negra y son traidoras del mundo mágico. No tendrán dónde esconderse, pues todas las comunidades mágicas los perseguirán. 00 horas después, en plena noche, Sombra y Akugara ya aparecieron a 5 kilómetros de la mansión Malfoy. Ese mismo día, tras los juicios en el Wizengamot, se reunieron con el Consejo de Magos. Recibieron luz verde para silenciar a los mortífagos de la mansión y retirar todo lo que pudieran usar para desaparecer. ¿Estás segura de que la información que obtuvimos era correcta? Akugara miró a su compañero. Seguro. Según mi informante, debería haber unos 20 mortífagos en la mansión. A cambio de asegurar que Draco siguiera con vida, le pidió a Narcisa que le diera toda la información que tenía sobre la mansión. Puntos de entrada, protecciones, mortífagos que se establecieron allí tras el regreso de Voldemort, etc. ¿Recuerda el plan? Asintió, y los dos corrieron hacia la entrada. Desde su regreso, Voldemort instaló personalmente barreras alrededor de la mansión para hacerla inaccesible a cualquiera sin la marca tenebrosa. Solo él, los mortífagos y sus hijos, si contaban con su permiso, podían entrar en la casa. De lo contrario, las alarmas alertarían a todos de que habían sido violadas, y los mortífagos los atacarían al instante. Sin embargo, había una forma de infiltrarse en la mansión sin activar las barreras, había un viejo árbol hueco a 2 pasos de la mansión, y si le ponían 3 gotas de sangre Malfoy, se revelaría un pasadizo secreto a un túnel subterráneo. Este era un secreto celosamente guardado por los Malfoy por si alguna vez necesitaban una salida rápida. Cuando el dúo llegó al árbol, Sombra vertió un frasco lleno de la sangre de Lucius en el agujero. Un segundo después, se presentó un pasaje. Los dos se aplicaron los hechizos silenciadores y el encantamiento desilusionador antes de bajar los escalones de piedra. Para cuando llegaron al último escalón, habían entrado en un túnel iluminado por antorchas y giraron a la derecha. Desde allí, entrar en la mansión fue pan comido. Sacaron una de las antorchas y entraron al comedor. Sorprendentemente, el lugar carecía de calor y estaba un poco oscuro. Pero entonces Akugara ya sintió hacia los baúles en la esquina. Todos tenían el escudo de la familia Malfoy. Esto significaba que Malfoy se preparaba para irse. Bueno, no si tenían algo que decir al respecto. Con un último asentimiento, se separaron para encontrar y capturar a los mortífagos. Durante casi media hora, el dúo se acercaba sigilosamente a sus presas, las aturdía, las ataba y les quitaba las varitas o cualquier traslador que llevaran encima. Hasta entonces, todo marchaba sobre ruedas hasta que un pálido y furioso Lucius Malfoy salió del estudio del Lord con aspecto desmejorado, acompañado de un furioso McNair y otros 3. Maldita sea. Esto es una maldita pesadilla. Lucius agarró su bastón con enojo. No eres tú quien ha sufrido, ¿sabes? Walden le dirigió una mirada fulminante. Todos mis bienes serán confiscados, ¿qué demonios? Dijo una de las mortífagas que estaban detrás de ellas al entrar en el gran salón. Señaló a los mortífagos atados que yacían en el suelo. Hay alguien más aquí, dijo otro mortífago. Lucius sacó su varita, muéstrate. ¿Sabes en qué casa estás? Eres una mortífaga asesina de 2 caras, dijo la desilusionada Akugara y desde atrás. Atacó con su varita a una de las desprevenidas mortífagas, y la mujer gritó de dolor mientras sus órganos eran incinerados. Murió al instante siguiente.
Sombra eliminó a otra con una maldición penetrante en el pecho. Solo quedan 3. ¿Quién será el siguiente? Preguntó la sombra, desilusionada. Muéstrense. ¿A qué le temen ustedes dos a una pelea justa? El miedo en la voz de Mknair quedó disimulado por la ira. Los 3 mortífagos restantes intentaron usar el encantamiento Omenum Rebelio, pero no obtuvieron resultados. Es gracioso que lo diga alguien que solo pelea en grupo. Ah, y Malfoy, creo que querrías recuperarlos, dijo Sombra, lanzando un par de guantes blancos que le resultaban familiares junto a los pies del hombre. La ira de Lucius se disparó al máximo al recoger los guantes de su esposa. ¿Dónde está Narcisa? ¿Qué le has hecho a mi esposa? Tuvimos una charla con ella, fue una conversación más bien unilateral. Lo único que necesitas saber es que ahora está en un mejor lugar. La ira y la venganza invadieron a Lucius, y rugió. Los haré sufrir a ambos aunque sea lo último que haga. Entonces, sin duda, esfuérzate al máximo. Los encantamientos desilusionadores se les cayeron, y pronto se desató el infierno cuando Lucius y los 2 mortífagos restantes se batieron en vuelo. Lucius lanzaba hechizos tras hechizos a Sombra mientras Mknair y el otro mortífago luchaban contra Akugarai. A diferencia de los mortífagos habituales, cuyos estilos eran agresivos y despiadados, el estilo de Malfoy se componía de elegancia y refinamiento. Poco sabía que Sombra había estudiado a Lucius a fondo. Estilo de duelo, historia y filosofía. Lucius pudo haber sido un mago extremadamente poderoso y talentoso durante la Primera Guerra, pero después de la primera caída de su maestro, apenas practicó ni entrenó. Como resultado, sus habilidades con la varita se oxidaron. Sombra explotó rápidamente algo así cuando se agachó bajo la maldición de sangre hirviendo y le lanzó un hechizo demarcado al mismo tiempo que Akugarai lanzaba uno sobre sus 2 compañeros. Continuó con Intadole y 4 dardos negros que los paralizaron. No se saldrán con la suya. El Señor Oscuro los matará a ambos, espetó Lucius. Siéntase libre de intentarlo, dijo Akugarai, recogiendo sus varitas y acercándose a su compañera. Ella las chasqueó. Esto fue sorprendentemente más fácil de lo que pensaba. ¿Quiénes son ustedes dos? Preguntó el mortífago, que era Travers. Los 2 rieron. Ninguno de ustedes vivirá lo suficiente para decir nada, así que más vale que se lo digamos. O mejor aún, ¿qué tal si te lo mostramos? Sombra fue el primero en quitarse la máscara, para su sorpresa. Akugarai hizo lo mismo. No, no puede ser. Potter y Kawada, gritó Lucius furioso. No podía creer lo que veía. Ambos eran Sombra y Akugarai desde el principio. Miwa les sonrió con sorna. ¿Qué? No te sorprendas tanto. ¿De verdad creías que tú o tus amigos serían intocables? Para que lo sepan, he estado esperando este momento durante mucho tiempo, pero antes de que los mandemos al más allá, malditos, nos darán lo que queremos, dijo Harry. Vete al infierno, Potter. No les diremos nada a ustedes dos, protestó Travers. No estábamos preguntando. Los 2 adolescentes entraron brutalmente en sus mentes antes de que los 3 mortífagos pudieran decir nada. El dolor que sufrieron durante el duelo ablandó sus escudos de oclumancia, facilitando la entrada a sus mentes. Ninguno de sus recuerdos estaba a salvo de ellos mientras los 2 se transformaban en cada uno, trayendo de vuelta algunos de los peores. Tras obtener la información que buscaban, ambos salieron, dejando a sus cautivos en el suelo con fuertes dolores de cabeza. Harry miró a Lucius con disgusto. Levantando la parte superior de su uniforme, dejó que Daibe y Naga se deshicieran de sus tatuajes. Luego llamó a Dobby. ¿Qué puede hacer Dobby por el joven Harry Potter? Preguntó el elfo cuando se apareció ante él. Hay 10 elfos más en esta mansión, Dobby. ¿Puedes traerlos? Dobby asintió antes de salir a buscar a los elfos, y en 5 minutos, todos estaban ante él. Llevaban los mismos sacos de patatas que Dobby años atrás y tenían heridas. Podía ver que habían sido sometidos al cruciatus y otras maldiciones de tortura. También parecían medio muertos de hambre. Me llamo Adrian Potter, y esta es mi hermana Miwa Kawada. En este punto, hemos derrotado a Lord Malfoy y a los demás mortífagos que los han abusado injustamente. De ahora en adelante, estamos dispuestos a ofrecerles a los 10 una vida mejor que la que han vivido hasta ahora. Una en la que ya no serán maltratados ni torturados. Dobby dio un paso adelante y tomó el control. Amigos míos, Lord Potter dice la verdad. Ya no tienen que sufrir el abuso indígena del malvado maestro Malfoy, sus amigos o el maestro oscuro. Se nos puede conceder una vida mejor. Los 10 elfos miraron a Potter y Kawada como si fueran sus salvadores y se inclinaron respetuosamente ante ellos y la bestia celestial.
Aceptamos, dijeron al unísono. Los dos dioses se pusieron manos a la obra para romper sus vínculos con cualquiera relacionado con el linaje Malfoy. Aunque el proceso fue doloroso, valió la pena, pues ahora eran libres. Cuando Harry y Migua les ofrecieron la oportunidad de vengarse, aceptaron de inmediato. 3 horas después, Harry y Migua estaban afuera con los elfos domésticos, observando cómo las llamas del fuego demoníaco destruían la mansión Malfoy y todo lo que contenía. El primero hizo que los elfos se llevaran todas las joyas, reliquias y tesoros de la familia Malfoy, robados a lo largo de los años. Realizó hechizos de alteración mental para que Lucius cediera todo lo que su familia poseía, salvo un piso en el callejón Diagon y 50.000 galeones. Migua realizó los mismos hechizos, pero se lo arrebató todo a Mknair y Travers. Incluso al antiguo elfo doméstico. Parece que nuestro trabajo está hecho. Migua entregó los pergaminos a los elfos y les pidió que los llevaran a Gringotts. Harry hizo lo mismo, pero también le pidió a uno de los elfos del castillo Potter que guardara el grimorio de la familia Malfoy en un lugar seguro en casa. De acuerdo. Digo que los goblins necesitarán un par de días como mucho para organizarlo todo, respondió Harry. Los dos acordaron dividirlo todo por la mitad y se teletransportaron. Media hora después, Voldemort regresó para ver que la mansión Malfoy había sido reducida a cenizas y algunas palabras flotando en el aire. Voldemort, tu fin se acerca. Voldemort gritó con absoluta ira y rabia antes de aparecer. 00, una semana después, Arcturus Black convocó una reunión familiar. ¿Por qué? No lo dijo. Solo que era importante. Así que a las 8 de la noche, todos los miembros de la familia Black, incluso los honorarios, estaban sentados en el comedor. Todos menos uno estaban presentes, Arcturus. Cuando entró, vestía una túnica negra formal con el escudo de la familia Black en el pecho. Caminó hacia la silla principal. Todos de pie. Todos obedecieron mientras observaba a los presentes. Tomen asiento. Todos hicieron lo que les dijo y volvieron a sus asientos. Arcturus contuvo el aliento. Estoy seguro de que todos se preguntan por qué los han convocado esta noche, así que déjenme explicarles. Durante años, la Casa de los Negros se ha mantenido como una de las más poderosas de Europa. Aunque seamos una familia oscura, nos enseñaron a ser honorables y a defender los valores y tradiciones de esta familia. He hecho todo lo posible por liderar y guiar a esta familia hacia algo de lo que podamos estar orgullosos. He tenido éxitos, fracasos y errores. Algunos pequeños, otros grandes. No pasa un día sin que desee poder enmendar los errores que cometí en el pasado. Miradas fugaces a Andrómeda y Sirio. Aunque eso no es posible, ya que estoy demasiado viejo, demasiado cansado y mi mente no es tan aguda como antes. Por lo tanto, anuncio mi retiro con efecto inmediato. Luego miró a Harry. Adrian James Potter. Mi sobrino. Mi heredero. Has demostrado tu valía en numerosas ocasiones y has demostrado honor, integridad y lealtad a esta casa y a sus familiares. Te he visto crecer y has demostrado ser un hombre mejor de lo que podría haber imaginado. Por lo tanto, yo, Arcturus Orion Black, te nombro mi sucesor como cabeza de esta familia. ¿Aceptas? Harry se levantó de su asiento. Sí, quiero. Arcturus se quitó el anillo del señor del dedo y se lo entregó a Harry. ¿Sabes qué hacer? Aceptando el anillo, se lo puso en el dedo anular. Yo, Adrian James Potter, nieto de Doria Alexia Potter, de soltera Black, y ahijado de Sirius Orion Black, juro por la presente defender el honor y las tradiciones de la más antigua y noble casa de los Black. Así sea. La magia de la familia Black pronto lo envolvió en una luz blanca cegadora, aceptándolo como el nuevo jefe de familia. Entonces, cuando la luz disminuyó, pronunció el lema familiar. Touhouspur. Está hecho, dijo Arcturus tomando asiento. Narcisa, pálida y observando, pronto recuperó la voz. Mi señor, ¿qué significa esto para mí? Harry miró directamente a Narcisa y la observó durante un minuto. Me has proporcionado la información que quería, así que cumpliré con mi parte del acuerdo. Draco se salvará y haré todo lo posible por mantenerlo con vida. También recibirás protección dentro de la casa Black. Gracias, mi señor. Pero una última advertencia. Si me traicionas a mí o a cualquiera de los presentes, de cualquier forma, te unirás a tu marido en el más allá. ¿Entendido? Sí, señor. Bien. Le dejé a tu hijo 50.000 galeones y un piso en el callejón Diagon. Tiene que aprender el valor del trabajo duro y a sobrevivir sin derroches. Durante demasiado tiempo, tú y Lucius lo han malcriado y le han dado todo lo que quería sin inculcarle los valores del trabajo duro, la humildad y la comprensión del mundo que lo rodea.
Eso ya no será así, pues sabrá lo que es ser como los demás. Narcisa conocía a su hijo mejor que nadie y sabía que no tomaría bien la noticia. Pero sentía que necesitaba aprender esto, pues había recibido cosas por las que otros matarían y se había convertido en la persona que es hoy. Ojalá lo supere y se convierta en un mejor hombre que su padre. 00, en la madriguera, Arthur Weasley estaba sentado en uno de los sofás frente a la chimenea, bebiendo un vaso de whisky de fuego. Desde el juicio de Perky, se había tomado 2 semanas libres para quedarse en casa y reflexionar. Perky quizá tuviera sus defectos y cometiera actos cuestionables por su arrogancia y orgullo. Seguía siendo su hijo, y Arthur lo quería profundamente. Recordó su conversación con Lord Potter y Amelia. Ambos dijeron que Perky sería puesto en una celda lejos de los dementores y que Arthur podría escribirle a su hijo si así lo deseaba. Eso fue todo lo que pudieron hacer. Tras terminarse el resto de su bebida, estaba a punto de subir a ducharse cuando 2 búhos reales llegaron volando desde la distancia. Era extraño, ¿quién enviaría cartas tan tarde? Abrió la ventana, los dejó entrar y desató las cartas que llevaban en las patas. Lo que le llamó la atención fue que una era de Gringotts y la otra del ministerio. Los 2 búhos se marcharon, y él abrió primero la carta de Gringotts. Querido Arthur Septimus Weasley. Usted y su familia deberán presentarse en Gringotts para una citación el 14 de abril de 1996, a las 9 de la mañana, para hablar de sus finanzas. Atentamente, Ragnarok, rey de la nación Goblin y gerente del banco Gringotts de la isla británica. ¿De qué se trata? ¿Qué finanzas? ¿Por qué lo citaban? Luego abrió la carta de Luizengamot. Estimado señor Weasley. Nosotros en el Wizengamot solicitamos su presencia para asistir a una reunión obligatoria para eliminar el estatus de traidor a la sangre de su familia y su ascenso a señor de una casa noble. Se nos han presentado nuevas pruebas sobre los crímenes cometidos contra su tatarabuelo Reginald Octavian Weasley. Para nuestra vergüenza, no investigamos a fondo sus crímenes y le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Por favor, llegue a Wizengamot el 15 de abril de 1996, a las 10 de la mañana. Atentamente, Griselda Marchbanks, bruja jefe de Wizengamot y jefa de la autoridad de exámenes mágicos. Bien, Arthur sentía que se había tomado demasiado whisky de fuego. Sacó su varita del bolsillo, se aplicó el encantamiento aleccionador y la agitó sobre las 2 cartas para asegurarse de que fueran auténticas y no una broma. Tras analizarlas un minuto, las volvió a leer para comprobar si eran auténticas, y para su sorpresa, lo eran. Sintiendo que estaba a punto de sufrir un ataque al corazón, puso las cartas sobre la mesa, hizo nota mental de escribirles a sus hijos mañana y se fue a la cama.